Acompañe y puestos en pie hagamos una oración para empezar nuevamente con nuestra exposición de la palabra del día de hoy. Continuaremos con nuestra enseñanza del libro de Romanos. Gracias. Y quiero que oremos y pidamos a Dios de su gracia para exponer la palabra y para recibirla y traiga edificación a nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, bendecimos tu nombre y te exaltamos, Dios, porque tú eres Dios bueno. Señor, tú has sido misericordioso, Señor, al permitirnos estar este día en tu casa adorándote, Señor, bendiciendo tu nombre, orando, Señor, por las necesidades que, Señor, hay dentro de tu pueblo. Todo eso, Dios, es por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos servirte de esta manera, Señor, en la intercesión como iglesia, Señor. Y, Señor, en este momento que tu palabra será expuesta, Dios, rogamos que tu Santo Espíritu, Dios, hable a nuestros corazones por tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Dios, dirija, Señor, al que hoy expone la palabra y abra nuestro corazón, entendimiento, mente, Señor, para recibir tu palabra, Señor. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, hermano, gracias. Creo yo que nos quedamos en Romanos 14, del versículo 10 en delante. Y dice así el apóstol Pablo, voy a leer versículos 10 al 12. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En el contexto de la semana pasada y de esta o desde la antepasada, nos damos cuenta que el propósito de Pablo con esta enseñanza que ha venido dando en esta porción de su carta es la unificación de la iglesia. Que dentro de la iglesia del Señor, que dentro del cuerpo de Cristo no haya separaciones, no haya situaciones que lleven a fragmentar el cuerpo de Cristo. Y una de las cosas que hace esto es juzgar al hermano, como lo hemos venido diciendo. Entonces, el apóstol Pablo, de una manera tajante o para ya ir cerrando con lo que ha venido hablando, le habla y le dice a la iglesia que el único capaz de juzgar a los creyentes es Cristo. Que nosotros, nuestra obligación es aceptar a los creyentes que se han adherido al cuerpo de Cristo. Nuestro interés y preocupación es saber que un día nos juzgará Cristo. Por eso dice en el versículo 10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y en el versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. El apóstol Pablo, tratando de disipar la atención a esta forma de vida que estaba en la iglesia, por la diferencia que había de personas, de cultura y del extracto social de donde procedían, el apóstol Pablo está llevando a la iglesia que se enfoque como individuo cada uno a que un día Dios nos juzgará. Mi prioridad, mi preocupación no debe de ser juzgar al hermano, estar viendo qué está haciendo para luego censurarlo o juzgarlo o en algún momento llegarlo a despreciar. Nuestra preocupación debe de ser que un día nosotros seremos juzgados por el mismo Cristo. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, Pablo hace mención de ese día cuando todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos
seremos juzgados. En el versículo 13, el apóstol Pablo hablando de que cuando el creyente esté en la presencia del Señor, será juzgado conforme a las obras, conforme a su trabajo en el Señor. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Prepárate mejor para el día en que Cristo nos juzgue. Prepárate para que el día que estés delante del Señor lleves un fruto en tus manos que agrade al Señor. Porque Dios va a probar la obra de cada uno de nosotros. Y si bien va a haber alguno que su obra va a ser quemada, que lo que hizo para el Señor será reprobado. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor sus motivaciones fueron equivocadas. Dice, aunque él llegue a salvarse como por fuego, como de panzazo, pero no recibirá alabanza de parte del Señor por su servicio. Entonces, el apóstol Pablo lo que le está diciendo a la iglesia, preocúpate más porque el día en que el Señor te juzgue como creyente, escuche bien, no para mandar al infierno, porque los hijos de Dios no van al infierno, pero sí para recibir la recompensa por el trabajo que recibiste, por tu servicio a Dios. Preocúpate más por eso que por estar viendo qué está haciendo el hermano o qué ha dejado de hacer. Es importante que nos preocupemos, dice Pablo, más por el día que seamos juzgados que por lo que un hermano come o bebe o hace. Tenemos que tener más en cuenta nuestro propio juicio que el juicio de nuestro hermano. Por eso en el 13 dice enseguida, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. En nosotros debe de existir más la preocupación porque nosotros no seamos estorbo a nuestro hermano, porque nosotros que un día con nuestra lengua, con nuestro juicio, nuestro hermano se ha dañado y nuestro hermano caiga y nuestro hermano sufra por causa de nuestro hablar, de nuestro juzgar. Mire lo que dice, más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Decidid, dice, toma la decisión de ocuparte de aquellas cosas que realmente traen edificación al cuerpo de Cristo, como lo veremos más adelante. Enseguida en el 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. ¿Sí? Pablo entendió y sabía que hay cosas o que todo lo que Dios hizo no es inmundo porque Dios lo hizo. Pablo está entendiendo el contexto, se está acordando de aquellas leyes ceremoniales que Dios había dado, prohibiciones de comer animales de ciertos tipos. Pablo dice, eso ya está abolido, eso ni contribuye a tu salvación, ni te hace más santo, ni te hace mejor el que comas o no comas, o bebas o no bebas, ¿sí? Entonces, Pablo por eso es que les dice esto, no te ocupes tanto en el comer, no te preocupe tanto el comer o el beber de tu hermano, ¿sí? Porque al final de cuentas, por eso Dios no te va a juzgar. Por si comiste o no comiste, eso no es razón de juicio delante de Dios. En 1 Timoteo vemos cómo el apóstol Pablo hace una referencia a esta forma de juicio que estaba entre los hermanos de la iglesia. En 1 Timoteo
4:4 dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de comida, hermano, nosotros entendemos lo que la Biblia dice. Y la única prohibición que podríamos decir que se encuentra en el Nuevo Testamento, el único mandamiento de abstinencia que habla la Biblia de comer es la sangre. Eso sí, la sangre esa sí no la debemos comer. En el Concilio de Jerusalén, en Hechos, hermanos, la moronga para que entienda, ¿sí? En el concilio que tuvieron en el libro de los Hechos, cuando se reúnen los apóstoles, acordaron que a los gentiles no los podían obligar a guardar toda la ley mosaica, pero sí que se guardaran de comer sangre y de muerto, me parece, y de ahogado, ¿sí? Entonces, hermanos, si hay algo que usted se debe de cuidar y que tal vez alguien sí tenga derecho a censurarle si lo ven comiendo sangre. Porque es un mandamiento que permanece aún en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia que en la sangre está el alma del animal. Y por eso es que Dios la prohíbe que sea ingerida por los hombres. ¿Sí? En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, y versículo 25, el apóstol Pablo, tomando parte de este tema con la iglesia de Corintios, les dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Se acuerda que los pueblos paganos ofrecían un sacrificio, un animal, y luego iban y lo vendían a la carnicería? Era carne más barata. ¿Se acuerda? Bueno, dice Pablo, cuando tú vayas a la carnicería, no preguntes de dónde procede. Tú con libertad de conciencia, cómprala, santifícala, ora por tus alimentos y cómelos con toda confianza. Pero si tú tienes un problema de conciencia, no vayas y la compres, no la comas. Para que no estés luchando contra tu propia conciencia, es lo que dice, ¿sí? Entonces vemos, por eso dice en el versículo al final, mas el que piensa que algo es inmundo, para él lo es y está bien. Si dentro de nosotros alguien dice que la carne de puerco es inmunda y no la quiere comer, bueno, para ti es inmunda, no la comas. ¿Sí? Si tu conciencia te impide comerla, no la comas, es lo que está diciendo Pablo. Pero si otro tiene la libertad de comerla, bueno, él da gracias porque creó Dios todo eso para nuestro bien y lo come con acciones de gracia, ¿sí? Todo esto, hermano, nos va a llevar a un propósito que espero llegar hasta el 15, porque esto no es nada más una cuestión de comida o bebida, esto tiene un fin, ¿sí? Entonces vamos a llegar a ese fin, espero que nos alcance el tiempo, ¿sí? Versículo 15 dice enseguida, dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mire, ¿sabe aquí qué me llama mucho la atención? ¿Sí? Lo que dice Pablo, ya no andas conforme al amor. Si yo estoy siendo ocasión para que mi hermano caiga por lo que como, por lo que bebo, o por la forma en que hablo, o cómo me dirijo, ¿sí? Y a mí no me importa, dice, bueno, ese es problema de él, uy, mira, es que él te vio comer o hablar de esta manera, o te vio comportar, pues es el problema de él, pero mira, ¿le ha afectado mucho en su vida espiritual? Pues ni modo, no. Pablo dice que si nosotros no tomamos en cuenta a nuestro hermano que es débil, entonces ya no andamos conforme al amor. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puedo yo decir, bueno, de qué se trata andar en amor? ¿Cómo lo enseña la Biblia?
En Efesios capítulo 5 y versículo 2, Pablo nos lo explica muy clarito y dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué es andar en amor? Andar como Cristo anduvo en este mundo por nosotros. ¿Cómo anduvo Cristo en este mundo? Siendo compasivo, siendo paciente, siendo amoroso con los extraviados y perdidos, enseñando a sus discípulos, decía una parábola y luego los tomaba por aparte y les decía, les voy a explicar la parábola. ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que andamos en amor, debemos andar como Cristo anduvo aquí. Juan dice, si alguno dice que le conoce, debe de andar como Él anduvo. Entonces, hermano, si yo tengo que ser misericordioso y tengo que tener amor para con mi hermano, que de alguna manera usted dice, bueno, pues si él ya lleva 10 años en la iglesia, ya debería de tener una madurez, ya debería de tener un crecimiento, un discernimiento. Pero en la iglesia no todos crecemos al mismo ritmo, ni todos tenemos el mismo entendimiento de las cosas de Dios. Unos nos tardamos más que otros. Si con ellos debemos de ser pacientes y amorosos, ¿cuánto más no debemos de ser con los de afuera? Con los perdidos, con los extraviados, con los que no entienden nada de esto, de Biblia, de salvación, de nuevo nacimiento, de nueva criatura, de gracia. ¿Cuánto más tenemos la obligación de ser pacientes con ellos y andar en amor con ellos? Si nosotros hoy disfrutamos de la luz del conocimiento de Cristo, hermano, tenemos que demostrarlo con nuestra actitud hacia los de adentro como hacia los de afuera. Andar conforme al amor significa andar como Cristo anduvo en este mundo. Cuando a Cristo le llevaron una mujer pecadora, ¿qué le dijo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cuando le llevaban un enfermo, ponía sus manos sobre él y lo sanaba. Cuando iba un endemoniado, lo liberaba de su opresión. Eso es andar en amor. Alimentaba al hambriento. Cuando se juntaban las multitudes, se preocupaba porque la gente comiera, no nomás escuchara. Y nosotros tenemos que andar en amor como Cristo anduvo en amor sobre esta tierra para con todos. Enseguida en el versículo 16 Pablo dice, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Qué significa esto? Que no sea vituperado vuestro bien. Se lo voy a traducir, dice, significa hacer lo que es bueno y al hacerlo de tal manera que nadie pueda criticarlo o hallar una falta en lo que haces. ¿Qué significa? Yo sé que comer este alimento no es malo, pero si a alguien encuentra un estorbo en mi actuar, entonces yo no debo de hacer eso. ¿Sí? Para que no sea vituperado lo bueno que hago. Para que no sea juzgado, aunque yo sé que está bien, pero si a mi hermano le afecta, entonces yo me abstengo de hacerlo. Para que él luego no diga, mira él cómo actúa y dice que es cristiano, mira cómo come de todo y dice que es cristiano, y bebe, ¿sí? Entonces, si yo veo que eso es de estorbo para alguien, porque aunque usted no lo crea, los creyentes somos especialistas para poner tropiezo a nuestros hermanos. Nosotros mismos hablamos, actuamos, tomamos acciones sin pensar y hemos llegado a ser estorbo, tropiezo a nuestros hermanos. Pablo
Dice, entonces ten cuidado de que lo que haces, aunque es bueno, no sea razón para que alguien hable o diga algo o juzgue y se incomode. Pero ¿qué sucede? Versículo 17. Mire bien, Pablo dice, tú sabes que esto es bueno, pues para ti es bueno. Confórmate con eso, no esperes que los demás lo aprueben. Si tu conciencia lo aprueba, está bien. Por eso enseguida en el 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo fundamental de nuestra vida, hermano, es entender que el reino de Dios se trata de la justicia de Dios, que Dios nos justificó, que Dios nos proveyó algo para que nosotros fuéramos justificados. El mensaje del reino de Dios no es no comas, no toques, no vistas, no. El mensaje del reino de Dios es la justicia que hoy tenemos en Cristo Jesús. El mensaje de Dios es la paz que hoy tenemos delante de Dios por Cristo Jesús. Él es nuestra paz, dice la palabra. El mensaje del reino de Dios es un mensaje de gozo en el Espíritu Santo. Quien dice que ha entrado en el reino de Dios, quien dice que pertenece en el reino de Dios, es una persona que debe demostrarlo con el gozo que produce pertenecer a este reino, haber pasado de muerte a vida, haber salido de las tinieblas a la luz. Eso es razón de gozo en el Espíritu Santo. No podemos reflejar otra cosa. Claro que si hay alguien que no pertenece al reino de Dios, nunca podrá reflejar ni manifestar justicia, ni paz, ni gozo en el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque esta es la obra de Dios a través de su Espíritu en el corazón del hombre, y el corazón que no ha sido afectado por el Espíritu Santo, el corazón del hombre que no ha sido transformado y regenerado, nunca va a poder manifestar las obras, las acciones de los que pertenecen al reino de los cielos. Versículo 18 dice lo siguiente, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mire, esto es un servicio a Cristo. Este estilo de vida que el apóstol Pablo viene diciendo, dice que esta es una forma de servir a Cristo y es una forma de agradar a Dios y es aprobado por los hombres. Cualquier persona, cualquier hombre o mujer dentro de la iglesia que se preocupa por su hermano, a tal grado que él está dispuesto a no comer carne jamás, como decía Pablo, por su hermano, entonces esa persona es alguien que está sirviendo a Cristo y que está siendo aprobado por Dios, agradando a Dios y está siendo aprobado por los hombres. ¿El amor es sacrificial? Sí, el amor siempre es sacrificial. Porque siempre hay que otorgar, siempre hay que ceder, siempre hay que esperar más. Entonces, si yo digo que amo a mi hermano y que lo amo en Cristo, entonces yo tengo que buscar la manera de servir a Cristo de esta manera. No ser tropiezo, no juzgar, no condenar a mi hermano. Al contrario, yo tengo que ser misericordioso con mi hermano. Versículo 19. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Mire, ¿qué cosa es lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación? En el libro de Hebreos, en el capítulo 12,
Y versículo 14, mire lo que dice. Seguid la paz con todos. ¿Qué significa esto, hermano? Que yo tengo que estar en paz con toda la gente del cuerpo de Cristo, con todos los miembros de la iglesia. Y luego, ¿qué dice enseguida? ¿Y qué más? Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy en paz con todos, eso es parte de mi santificación. Si yo no tengo paz con mi hermano, entonces mi santificación se está viendo afectada. Porque para andar en santidad hay que tener paz. Y yo tengo que estar en paz con Dios y en paz con mi prójimo. Por eso Cristo enseña y dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y ponte a cuentas con tu hermano. ¿Para qué? Para que puedas tener una vida de paz y no tengas estorbo en tu proceso de santificación continua. Si tú tienes una diferencia con tu hermano, si tú tienes pleitos con tu hermano, no tienes paz. Y si no tienes paz, no tienes santidad. Y si no tienes santidad, no vas a ver a Dios. Entonces, hermano, fíjese bien hasta dónde lleva Pablo la comunión en la iglesia. ¿Sí? A que nuestra comunión es parte de nuestro proceso de santificación. Entonces yo tengo que hacer todo lo que contribuya para estar en paz con mi hermano. Y segundo, no solamente lo necesario para estar en paz con mi hermano, sino también que debo de hacer aquello que es para la necesaria edificación. Entonces yo soy una persona que me tengo que preocupar por servir a mi hermano en el sentido de edificarlo, de enseñarlo. Si yo veo que mi hermano está en una situación difícil, de ayudarlo. Porque somos un cuerpo. Somos una sola entidad, somos una iglesia en Cristo Jesús. Entonces, por eso en el 20, Pablo le dice lo siguiente, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come, con lo que habla, por su forma de actuar. Dios hizo todo bueno, pero aún lo bueno hay hombres a los cuales les es tropiezo. ¿Por qué? Por su conciencia, porque aún su conciencia no ha alcanzado un grado de madurez para entender el principio santificador con el cual nosotros vivimos. Ahora entendemos que la santidad no depende de la comida, de la bebida, de las costumbres, de cosas de esas, no. Entendemos que la santidad es un proceso por el cual Dios nos va llevando y nos va llevando a crecer en santidad y en conocimiento de Dios. Todo eso va contribuyendo a nuestra perfección en Cristo Jesús. Pero hay quienes todavía no entienden eso. Y todavía juzgan si comes, si bebes. Entonces, el apóstol Pablo dice, bueno, si por tu comida tropieza el hermano, entonces eso ya es malo, ya no es bueno. 21, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Esto es andar en amor. Si hay algo en mí que hace a mi hermano tropezar, yo me abstengo. En eso consiste el amor. Si a mi hermano esto le causa un problema, entonces yo me abstengo de eso, por el bien de mi hermano.
Porque la Biblia dice que debemos de buscar siempre el bien del otro, de nuestro hermano. Versículo 22, entonces Pablo dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el varón que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En el versículo 22 va dirigido al cristiano fuerte, el cual goza de libertad de conciencia en lo que hace. Tú tienes fe, tenla para ti, le dice, pero nunca olvidando la continua exhortación que nos hace la palabra de Dios de estar dispuestos a sacrificar nuestra libertad por nuestro hermano débil. ¿Tienes fe? ¿Estás consciente que eso no es pecaminoso? Tu madurez te lleva a entender estos principios. Tenla para contigo. Pero no olvides que tu madurez o tu libertad puede ser tropiezo al otro. Nunca Pablo hace a un lado la exhortación. Estoy de acuerdo con tu madurez, con tu capacidad de razonar y de entender. Qué bueno que tú tienes tu convicción, pero tenla para contigo. Si tu convicción le estorba a otro, entonces piensa en el bienestar de tu hermano. En el versículo 23, Pablo se dirige de la misma manera al débil, el cual queriendo tal vez hacer lo que en algún momento el fuerte hace, le trae duda si será bueno o será malo, comeré carne o no comeré carne. Entonces, su vez se ve afectada por su conciencia y le acusa de pecado. Por eso es que lo que no se hace con fe le es pecado. Si no tienes libertad de conciencia para comer, no comas, no hay ningún problema. No vas a ser más santo ni vas a ser menos santo, pero sí tendrás una conciencia tranquila delante de Dios. Entonces, hermano, nosotros vemos que el apóstol Pablo viene hablando de esto durante todo el 14. Entonces, fíjese bien, aquí vamos a ver la razón de todo este discurso. Entramos al versículo 15, solamente voy a introducir el versículo 15 y dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y ¿qué? Y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Entienden? Yo tengo una obligación con el débil. Debo soportar las flaquezas. Y eso implica que no me agrade a mí mismo. Bueno, hoy no va a haber carnita asada, tal vez. Ni modo. Pero ¿qué estoy haciendo yo? Siguiendo la ley de Cristo, ¿no? Velando por el bien de mi hermano más débil, que no ha madurado, que no ha crecido, que su entendimiento tal vez es más limitado con él. Yo tengo que tener cuidado de él. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Aquí nos tenemos que detener. Porque yo tengo que hacer aquellas cosas que le agradan a mi prójimo, pero que sean para edificación. Si al final de cuentas él no entiende ni es edificado, ni para qué estar perdiendo el tiempo. ¿Sí? Yo tengo que entender que nosotros vivimos para agradar a nuestro prójimo, pero que esto traiga edificación, crecimiento, madurez a mi hermano. ¿Por qué razón? Tan simple hecho, él va a ver en mí un ejemplo de autocontrol, un ejemplo de dominio propio, un ejemplo de sacrificio por mi hermano. ¿Sí? Y eso trae edificación al cuerpo de Cristo. Versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque
las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación nos dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Fíjese bien a dónde va llevando Pablo a la iglesia. A que haya un mismo sentir en todos según Cristo. ¿Cuál es ese sentir? Bueno, el que acabamos de leer en el versículo 3. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Cristo no vino para agradarse a sí mismo. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? Bueno, que Él tenía que venir en humildad, en obediencia. Él tenía que venir a rozarse con lo más bajo del mundo para que ellos alcanzaran la salvación y la vida eterna. Entonces, si Cristo no se agradó a sí mismo, que era Dios y Señor del universo, ¿por qué yo he de buscar el agradarme a mí mismo y dañar a mi hermano? Si ni Cristo mismo lo hizo. Por eso Pablo dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y fíjese cuál es el fin de esto, versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de todo esto, hermano? La unificación de la adoración a Dios en la iglesia. El carácter de Cristo, la persona de Cristo, es mi ejemplo a seguir de cada uno de nosotros como creyentes. Ni Cristo mismo se agradó, yo no me debo de agradar. Para que de esta manera, unánimes a una voz, rindamos gloria al Padre en Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Que su abstinencia, su guardarse, su reprimirse, su limitarse tiene un propósito. Que podamos juntos adorar verdaderamente a Dios en espíritu y en verdad. Que nuestras diferencias sean soportadas, toleradas pacientemente para que juntos no tengamos estorbo y luego alguien diga, mira cómo levanta las manos. Si ya lo vi que come, que bebe. ¿Se fija? ¿A dónde quiere llevar Dios a la iglesia? A la unificación en la adoración. Para que cuando estemos aquí, hermanos, en la adoración, nuestra mente no esté pensando en qué hizo, qué no hizo el hermano. Para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se concentre en adorar a Dios. ¿Qué está haciendo Pablo? Por medio de esto está purificando la adoración a Dios. Está llevando a la iglesia a una adoración genuina a Dios. Por eso les dice, ten cuidado con juzgar, ten cuidado con tener una situación con tu hermano. Vivan en paz, edifíquense, haz cosas que sean de edificación, para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Para qué nos salvó Dios? Para gloria de su nombre, para alabanza de su gracia. Entonces, si yo en la iglesia, hermano, tengo estorbos, si yo tengo unas relaciones difíciles en la iglesia, mi adoración se va a ver afectada. Y no va a ser una genuina adoración. Y la adoración que no es genuina no es adoración. La adoración que no sale de un corazón agradecido, que tiene paz, que se siente libre para adorar, esa es la verdadera adoración. Por eso usted y yo sabemos que no podemos venir a la iglesia enojados con nuestro hermano. No podemos estar en la iglesia y rendirle a Dios la adoración de la cual es digno.
de recibir si yo estoy enojado con mi hermano? Entonces, ¿yo qué debo de hacer? Pedirle a Dios perdón y ir y buscar restaurar la relación que debo de tener con mi hermano en Cristo. Todo esto, hermano, no se trata de comer y beber solamente. El fin de esto es que la iglesia adore a Dios genuinamente, sin que haya estorbos en nuestra vida. Por eso es importante, hermano, que usted y yo nos preparemos para venir a adorar a Dios. Por eso es importante que desde un día antes usted haga planes para el día de adorar a Dios. Si surge algo ahí con su hermano, con su esposa, pues el que es maduro se va a quedar mejor calladito, ¿no? ¿Para qué? Para poder venir a la iglesia en un espíritu limpio, sano, sin enojos, sin nada. Y en comunión como cuerpo de Cristo podamos glorificar en unidad al Señor. Amén, póngase en pie.